Escala la tensión por la guerra en Ucrania. Este miércoles el presidente ruso Vladimir Putin lanzó una amenaza velada de responder con el poderío nuclear de Rusia si es que los países líderes de la OTAN insisten en el uso de armas nucleares o de destrucción masiva para atacar a Rusia. No se les olvide que Rusia tiene una gran variedad de armas de destrucción masiva, dijo hoy Putin en un mensaje televisado en cadena nacional al pueblo ruso. Además, Putin también lanzó una convocatoria para enlistar a más de 300,000 soldados en edad de combatir. Con esta advertencia de Rusia, crece la posibilidad de que el conflicto en Ucrania, que lleva ya 210 días, se transforme en una guerra que involucra a las potencias nucleares del mundo. Este es el mensaje de Vladimir Putin que emitió hoy a su nación. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. Y Occidente reaccionó y respondió de inmediato a las amenazas nucleares de Putin. Fueron calificadas como irresponsables por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien habló en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. A nuclear war cannot be won. Russia shunned the non-proliferation ideals embraced by every other nation at the 10th NPT Review Conference. And again today, as I said, they're making irresponsible nuclear threats to use nuclear weapons. Ahí mismo, en esta Asamblea General de la ONU que tiene lugar en la ciudad de Nueva York, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló en un mensaje videograbado. Exigió que haya castigo para Rusia por haber iniciado esta guerra en contra de su país. A crime has been committed against Ukraine, and we demand just punishment. The crime was committed against the values that make you and me a community of the United Nations. And Ukraine demands punishment for trying to steal our territory, punishment for the murders of thousands of people, punishment for tortures and humiliations of women and men, punishment for the catastrophic turbulence that Russia provoked with its illegal war, and not only for us, Ukrainians, but for the whole world, for every nation that is represented in this hall of the UN General Assembly. La comunidad internacional también ha reaccionado esta noche ante los amagos nucleares de Rusia. Líderes de la Unión Europea se unieron en una fuerte condena contra Vladimir Putin y sus acciones. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. This is dangerous and reckless nuclear rhetoric. It's not new, as he has done it many times before. He knows very well that a nuclear war should never be fought and cannot be won, and it will have unprecedented consequences for Russia. Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea. Lo que Putin anunció hoy es otra gran escalada en la guerra no provocada que lanzó contra Ucrania. Esta noche convocó al ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, reunidos para la Asamblea General de la ONU en Nueva York para acordar nuestra línea. Liz Truss, primera ministra de Reino Unido. Los llamados a la movilización de Putin son una señal segura de que su bárbara invasión está fracasando. No se reconocerán los referéndums falsos en territorio ucraniano. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y yo estamos unidas en nuestro compromiso de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.
Putin da un paso más en su huida hacia adelante. Condenamos el anuncio de la celebración de referéndums para adherir los territorios de Donbass a Rusia, una nueva violación de la legalidad internacional. Ahora es cuando más falta hace la unidad de Europa con el apoyo a Ucrania. Pero mire, este discurso de Putin no solo tuvo repercusión a nivel mundial, también dentro del territorio de Rusia hubo reacciones. Hay un éxodo en estos momentos, esta noche, de miles de rusos que están tratando de huir de su país por el miedo a una posible guerra nuclear y porque no quieren tampoco enlistarse para la guerra. Vladimir Putin está convocando a todos los jóvenes mayores de 18 años como reservas del ejército ruso. Hoy las escenas en varias ciudades de Rusia son de escape de los rusos que buscan, a como dé lugar, abandonar su país. Cientos de miles de rusos buscan desesperadamente salir de su país en un éxodo impresionante para evadir el reclutamiento militar ordenado por Vladimir Putin o por temor a un conflicto nuclear. Por vía aérea, los vuelos internacionales para salir de territorio ruso se acabaron o su precio se disparó en las últimas horas. Los boletos de avión se vendían arriba de los 25,000 pesos o más. Esta imagen muestra los vuelos que salieron hoy desde Moscú y San Petersburgo. Muchos de los rusos quieren vuelos directos sin escalas por temor a ser retenidos. La otra vía de salida es por tierra. Miles de rusos llegaron a la frontera con Finlandia para intentar cruzar a ese país, pero se encontraron con filas kilométricas y en algunos reportes se indican que son más de 35 kilómetros. Lo mismo ocurre en el cruce fronterizo con Georgia. Los rusos huyen de su país porque no quieren ser enviados a la guerra y morir en Ucrania. En Rusia estallaron las protestas por esta medida de Putin y más de 1,000 personas fueron detenidas en las últimas horas. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Pues así los rusos buscan huir de este reclutamiento masivo que está ordenando el presidente Putin y también ante el miedo de lo que está convocando Putin, que es un desafío nuclear a las potencias del mundo. Esta imagen que le voy a mostrar la vimos hace un momento, pero para que usted entienda el nivel de este éxodo, estas son aplicaciones que miden el tráfico aéreo. Vea usted, todos esos son vuelos que están saliendo de Rusia hacia distintas partes del mundo. Se dispararon los vuelos internacionales, se elevaron también los precios por la alta demanda de los rusos que buscan salir rumbo a cualquier destino de su país. Pero mire, si hablamos de poder nuclear, preocupa la amenaza de Putin porque Rusia es hoy el país que tiene más ojivas nucleares. En total acumula en este momento 10,000 ojivas nucleares activas o en reserva. Le siguen los Estados Unidos, que están por debajo, con 9,600 ojivas, más, un poco más atrás está China, con 430 ojivas, Francia con 290 y el Reino Unido con 215. Ese es el gran temor de que pues, se pueda escalar este conflicto a niveles que sean desastrosos y catastróficos para la humanidad. Y para hablar sobre este llamado a la guerra que hace Vladimir Putin, sus amenazas nucleares y las movilizaciones y el éxodo hoy en Rusia, le doy nuevamente la bienvenida en este espacio al internacionalista y columnista del diario Excelsior, Ricardo Ortiz. Muy buenas noches, Ricardo, qué gusto verte de nuevo. Salvador, muy buenas noches, gracias por invitarme de nueva cuenta al programa y bueno, parece ser que los rusos ya tienen mucho miedo, ¿verdad? Sin duda, vemos este fenómeno pues, de un éxodo masivo. Están huyendo. ¿De qué huyen en este momento los rusos, Ricardo? Pues de la movilización parcial que se va a llevar a cabo en Rusia en las próximas semanas. Estamos hablando de 300,000 reservas y cientos de miles de rusos estarán participando en las próximas semanas en esta guerra en Ucrania. Como tú bien lo comentas en el reportaje, pues están huyendo de la guerra, están huyendo de la muerte y estamos viendo cómo de por sí las fuerzas especiales militares rusas que están en Ucrania están muriendo por una mala preparación. Ahora imagínate los 300,000 que estarían llegando en las próximas semanas a Ucrania, ¿qué tan rápido van a morir? Porque al final son carne de cañón y es lo que están tratando de hacer, huir de la muerte. Es lo que es la realidad.
Ricardo, la reacción que se ha dado a nivel internacional desde Estados Unidos, la OTAN, el Reino Unido, ante este amago que hace Vladimir Putin, velado, pero al fin amago de utilizar su poderío nuclear. ¿Cómo la sientes esta reacción y qué tanto puede evitar que esto escale a niveles que pueden ser desastrosos para la humanidad? Bueno, ya estamos hablando que en el discurso de esta madrugada Putin decía que ya no es un bluff, que es una realidad su poderío nuclear, y creo que está ya hablando realmente de algo muy peligroso, porque si esta movilización no se lleva a cabo de manera como la está buscando Rusia, ante un fracaso podría ya utilizar una última carta, que es una guerra nuclear, y prácticamente estamos hablando de una tercera guerra mundial. Por el momento me parece que Rusia quiere intentar hacernos sentir miedo, pero sí, en definitiva, sabemos de las capacidades nucleares que tiene Rusia, y eso hay que acentuarlo perfectamente. Tenemos que estar muy atentos a lo que suceda en los próximos meses, y no sabemos, y esto lo he repetido, Salvador, contigo y en mis análisis, no sabemos qué pasa dentro de la cabeza de Vladimir Putin, y en cualquier momento, si él lo quiere, lo requiere, puede utilizar este arsenal nuclear, no solamente en Ucrania, sino también en cualquier parte del mundo, en los países bálticos o en mismo Estados Unidos, provocando un colapso mundial y millones de muertos, ¿no? Ahora, él acusa en su discurso, el argumento con el que hace esta amenaza, que la OTAN está autorizando el uso de armas nucleares o de destrucción masiva, les llama, en Ucrania. ¿Esto se sostiene, esta acusación? Por el momento no hay grandes pruebas de que existan armas nucleares en Ucrania. Se habla de armas biológicas, pero no ha sido totalmente probado ni por Rusia ni por Estados Unidos. Entonces, no tenemos que creernos siempre toda la propaganda rusa. Se entiende que Ucrania, al tener ese pasado de exrepública soviética, sí tiene algunas armas, podría ser biológicas, o está utilizando ensayos biológicos o tal vez nucleares porque tiene plantas nucleares, pero de ahí que tenga armas nucleares no es totalmente real. Y insisto, Salvador, estamos mucho chocando con esa propaganda rusa, con la propaganda occidental, y es ahí donde nos confundimos. Entonces, no hay ninguna prueba hasta el momento, pues, de que exista un arma nuclear en sí en Ucrania. El arma nuclear en sí sería, pues, la capacidad de energía que crea Ucrania dentro de su país con esas plantas nucleares de energía. Pues Ricardo Ortiz, te estaremos muy pendientes de esta situación y por supuesto estaremos consultando tu análisis. Te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias, Salvador. Muy buenas noches y estoy atento a lo que tú necesites. Muchas gracias. Ahí está el análisis del internacionalista Ricardo Ortiz. Sin duda, un tema que preocupa porque la tensión sigue aumentando en este conflicto en Ucrania, además de los daños que ya ha provocado en el mundo con la inflación, la carestía de alimentos, el disparo de los precios de los combustibles. Pues ahora la amenaza de una guerra nuclear está latente.